Buenas tardes a todos. Otra vez, acabo de empezar a grabar. Entonces, les estaba diciendo que Natalia me envió la presentación. Entonces, voy a subirla al Teams, ¿sí? Pero no se va a evaluar, ¿verdad? Como quedamos. Pero como la presentación está muy interesante, entonces sí me parece importante compartírselas. Em, Estamos pensando, o estoy pensando, todavía no he conversado con ellas, cómo organizar una capacitación en el tema de adaptación. Pero bueno, vamos a más adelante. No sé si tienen alguna pregunta de lo que veníamos hablando. Voy a retomar desde aquí algunos aspectos, ¿verdad? Que son súper importantes, y si alguno tiene una duda sobre esto que estamos explicando, es muy bueno que me lo pregunten. Estábamos hablando sobre la parte, los compromisos de Costa Rica en el área de la mitigación, y dentro de eso, ¿verdad? El compromiso de la carbono neutralidad para los diferentes sectores, digamos, de la sociedad. Entonces, la clase anterior yo les expliqué, ¿verdad? Con este esquema, pues yo puedo explicarles qué significa el programa País de Carbono Neutralidad, ¿verdad? Y hoy vamos a ver qué beneficios tiene para el país. De hecho, hoy en la mañana, no sé si alguien tuvo oportunidad de verlo, se lanzó como los resultados de lo que se ha realizado en el plan de descarbonización, o sea, los avances que llevan hasta ahora, el tercer año. Me imagino que como despidiéndose. Y algo muy interesante que vi hoy fue que hay mucha cooperación internacional, ¿verdad? Que se había ido y que ahora, por ejemplo, los franceses, ¿verdad? La cooperación francesa se había ido porque ya Costa Rica no era sujeto de cooperación internacional, a ser un país en vías de desarrollo. Y ahora regresaron porque, según estaba escuchando al representante de la cooperación francesa, al ser ellos signatarios también del Acuerdo de París, entonces tienen que buscar asociarse con y financiar proyectos relacionados con la reducción de las emisiones para el cumplimiento de la meta. Entonces eso desembocó en que regresaran, o sea, que esa cooperación regresara a Costa Rica, y que andan buscando entonces asociarse, ¿verdad? Con este tipo de proyectos. Entonces sí que realmente se ha convertido en una oportunidad. También hubo una donación de buses eléctricos de parte de China. Hoy, ¿verdad? Yo no lo vi todo, solo vi un rato, como para ver qué resultados habían alcanzado. Ahora vamos a comentar un poco de eso. Pero bueno, entonces, hola, ¿cómo? ¿Dónde vive su profe? En, en el Facebook de la Casa Presidencial. Si entra ahí, yo me imagino que ahí está la grabación. Pero está muy interesante porque, bueno, yo tengo la información del informe del año anterior, del 2021. Hoy estuve buscando el del 2022, a ver si ya lo habían publicado, pero no lo han publicado todavía. De hecho, ahí lo ofrecieron como una información que es pública, ¿verdad? Entonces yo me di la tarea de buscarlo para presentárselos hoy, pero ahí no está, todavía no lo han publicado, pero sí es importante para que veamos qué está pasando, ¿verdad? Yo ahora les voy a mostrar el informe del 2021, pero ya ustedes pueden buscar el siguiente informe y darse cuenta de cómo se han ido avanzando, ¿verdad? En cada una de las metas, y sobre todo cómo se interrelaciona todo, ¿verdad? Cómo se interrelaciona, por ejemplo, el programa Bandera Azul con los sistemas de gestión de carbono neutralidad, con lo de P+L, ¿verdad? Que lo que está trabajando la carrera de Ingeniería Ambiental en los diferentes campos de acción, y cómo está todo interrelacionado, y sobre todo, ¿verdad? Que ustedes pueden involucrarse, que eso es lo más
lo más importante, ¿verdad? Como que sepan qué está pasando y cómo se pueden involucrar en el área, digamos, que a ustedes más les guste. Entonces, retomando el tema de la carbono neutralidad enfocada, ¿verdad?, en una organización, hablamos la clase anterior que teníamos 3 términos. El cálculo del inventario, ¿verdad? Que tengo un año base, que en ese año base yo tengo que tener información, ¿verdad? Y que con toda esa información, hago primero una selección de todas las fuentes, aplicando la norma 14.064, ¿verdad? Hago la medición de las emisiones en alcance 1 o alcance 2. Les mostré, ¿verdad? El cálculo de un inventario, donde vimos, y ahí quería comentarles algo también. Usando el inventario del CATI, estaba viendo hoy en la mañana también, ¿verdad? Aquí está el consumo eléctrico, como retomando ese tema, el consumo eléctrico en un año base, ¿verdad? De enero a diciembre, no necesariamente tiene que ser de enero a diciembre, puede ser de el periodo de tiempo donde usted tenga información, preferiblemente que sean 12. Entonces puede ser de junio a junio o puede ser de agosto a agosto, etc. Pero entonces se hace la recopilación de la información, porque tal vez esto no lo expliqué, del consumo eléctrico. Esto se saca de los recibos eléctricos, ¿verdad? De todos los medidores que hay en la organización. Entonces hay que hacer, aquí se ve muy bonito organizado, pero hay que hacer una recopilación de toda esa información. En algunas organizaciones, pues que ya trabajan en la parte ambiental, pues la información la tienen bien organizada. En organizaciones donde apenas están comenzando, tienen los registros contables, entonces, pero no tienen un cuadro así, entonces hay que empezar por generar cómo se recopila toda esa información. Entonces, aquí, por ejemplo, y les quería trabajar esto para que vean una cosa interesante. Entonces, tenemos el consumo eléctrico de los diferentes medidores, la suma de los datos me da el consumo promedio, y con este consumo promedio y el factor de emisión, ¿verdad? Obtengo cuántas toneladas de CO2 equivalentes se generaron en enero. Este es del 2014, o sea, esto fue el consumo eléctrico del CATI en el 2014. Y yo les expliqué, ¿verdad?, que estos factores de emisión provenían del Instituto Meteorológico Nacional, que los publica anualmente. Entonces, yo bajé, y ese ejercicio no lo hice la clase anterior, bajé estos factores de emisión del 2021 que están en el Instituto Meteorológico Nacional. Esto es gratuito, ¿verdad? Y son factores, ¿verdad?, de uso. Son factores oficiales. Entonces, en todos los inventarios de las organizaciones pueden utilizar estos factores. En caso de que no existan, entonces hay metodologías en el IPCC y también hay metodologías por sectores específicos, ¿verdad?, para generar estos factores de emisión. Una cosa interesante que les quería mostrar es que vean que el dato que se está usando en este ejemplo, ¿verdad? Básicamente lo que se hace para calcular las toneladas de CO2 es multiplicar el consumo por el factor, ¿verdad?, que está expresado en kilogramos de CO2 por kilowatts hora, y se divide entre 1000 para que de una vez me dé toneladas. Ya saben que una tonelada son 1000 kilogramos. Entonces es un calculito sencillo donde si yo ya tengo tabulada toda la información, ¿verdad?, y tengo el factor de emisión. Este factor de emisión es del 2014, eso es lo que quería que vieran. Este factor de emisión es del 2014, ¿verdad? Entonces, vean, si usamos, depende, digamos, de cómo se haya generado la electricidad, ¿verdad? Si la matriz, ahorita tenemos que la matriz es 99% de energía limpia, entonces vean que el factor ha ido bajando. Entonces, nada más para que vean,
cómo hay un cambio de 125 toneladas de CO2 equivalente, ¿verdad? Ahí en el 2014 la matriz no era completamente de energía renovable, tenía un porcentaje mayor de uso de combustible fósil para la generación térmica. Entonces, vean cómo de 125 toneladas de CO2 equivalente, ¿verdad? Con los mismos consumos, cambiando el factor de emisión al que está ahora, en el 2022, bueno, el 2021 es el, ¿verdad? Bajamos de 130 a 30, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente la generación de energía a nivel país, hoy dijeron en ese acto, ¿verdad? Que el 99% de la matriz es de energía limpia, energía renovable. Entonces el factor va disminuyendo, ustedes van viendo. Entonces básicamente el cálculo se hace así y vean cómo afecta. Si yo uso el dato, no es del 2022, es del 2020, ¿verdad? Si uso el factor para el 2020, entonces afecta. Hay una reducción de las emisiones. ¿Por qué? Porque la matriz energética prácticamente es renovable, de energía que vienen de fuentes renovables, no de generación térmica, ¿verdad? Cuando hablo de generación térmica es que se quema búnker para producir energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, cuando los niveles de las represas, por ejemplo, bajaban mucho en el pasado, como no teníamos fuentes de energía renovable, entonces habría que recurrir a generar energía eléctrica quemando combustible fósil. Hoy por hoy, ¿verdad? Ya tenemos otras energías limpias, la eólica, la geotérmica, ¿sí? Y solar. Y entonces eso hace que ese consumo de combustible que antes se hacía ya no se haga. Entonces, primera cosa que quería hacer énfasis de lo que expliqué en la clase anterior, cómo se calculan las toneladas de CO2 equivalente. Hago el registro de los consumos, los coloco en las unidades en que el factor me lo solicita, ¿verdad? Y por un simple producto, pues obtengo una conversión a toneladas, obtengo el valor de toneladas de CO2 equivalente. ¿Ok? Y la influencia entonces del factor de emisión en el cálculo de la huella. ¿Eso está claro? ¿Se acuerdan Sí, que profe. la clase anterior les hablé de que era importante, bueno, es que cuando teníamos un sistema maduro, ¿verdad? Las empresas podían generar sus propios factores de emisión, ¿verdad? Porque si yo uso el nacional y yo puedo generar un factor de emisión que sea mucho más bajo, con datos de mi flotilla, entonces ¿cómo es? La generación de CO2 equivalente va a reducirse, ¿verdad? Y yo puedo, en el reporte que hago anual, ¿verdad? Reportar, digamos, una reducción más. Eso está claro. Vean que es un cálculo, así como este cálculo, porque eso yo no lo expliqué. Aquí, digamos, tenemos consumo de gas, tengo consumo de lubricantes, tengo consumo de combustibles. Entonces, igual aquí tengo que considerar en el consumo de combustible, que eso tampoco se los expliqué, pero para que lo vean, cuando se consume combustible fósil, entonces se genera óxido nitroso, ¿verdad? Se generan otros gases, se genera CO2, se genera óxido nitroso y se genera metano. Entonces, cuando yo tengo que calcular, por ejemplo, la huella para el consumo de combustibles, igual tengo que utilizar factores de emisión para la generación de CO2, óxido nitroso y metano, ¿verdad? Por litro, digamos, de diésel en este caso y por litro de gasolina. Y básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues contabilizar el consumo total mensual de gasolina y diésel y calcular para cada uno de ellos cuántas toneladas de CO2 equivalentes se generan, pero igual por un producto utilizando los factores, ¿verdad? Pero aquí, digamos, cuando tengo consumo de combustibles fósiles, tengo que considerar el CO2, el óxido nitroso y el metano. ¿Ok?
Y básicamente después hago ay, suave, hay que eliminarlo. Sumo cada uno de las cantidades de CO2 equivalente, ¿verdad? Y lo reporto en toneladas. Ok, entonces básicamente el cálculo es, multiplico el consumo de gasolina, ¿verdad? Por el factor de emisión y luego esto, ¿verdad? Lo voy a, por factores de conversión, llevarlo a toneladas, ¿verdad? Eso es básicamente cuando uno hace un inventario y utiliza los factores. Por cuestiones del curso, ¿verdad? Yo no hacemos cálculos, pero espero, ¿verdad? Que próximamente les pueda anunciar que vamos a reactivar los cursos del PESIA de validador verificador de inventarios de gases de efecto invernadero. Es súper importante que ustedes tengan esa herramienta, ¿verdad? Para que cuando salgan a la calle a trabajar, pues puedan generar inventarios o puedan hacer validación o puedan hacer verificación, ¿verdad? También ahí les cuento, ¿verdad? Que estoy planeando también a ofrecer en el PESIA una capacitación en la parte de adaptación también, que hay muy poca información. Entonces, con todo el conocimiento que ya se ha generado, por lo menos que tengan las herramientas básicas, ¿verdad? De cómo se generan los indicadores de riesgo, ¿verdad? De cómo se generan los instrumentos, ¿verdad? Como les digo, para que cuando salgan a la calle y les hablen de eso, ustedes tengan las herramientas básicas para defenderse en el mercado, ¿verdad? Si les ofrecen una práctica profesional o un trabajo final de graduación en alguno de esos temas, que puedan involucrarse, al menos lo básico, ¿verdad? Con confianza. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, aquí estaba hablando, me interrumpen, porfa. Sí, profe. Estábamos hablando del inventario, ¿verdad? Entonces, de que se usa la norma 14.064, 1 de la ISO, y cómo se hacen las mediciones de las emisiones, cómo se definen los alcances, ¿verdad? Bueno, todo eso lo vimos en la clase anterior. Es algo eh, muy laborioso dependiendo de la organización. Una vez que tenemos el inventario, hablamos de las reducciones, ¿verdad? Las reducciones y las remociones que se hacen para un año determinado. Este I significa para un año, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago el reporte, yo cada año tengo que reportar las reducciones, ¿verdad? Considerando el año base, cuánto voy reduciendo, ¿verdad? Las reducciones y las remociones, acuérdense que las remociones son todas aquellas fuentes que me permiten fijar carbono. Entonces, eso se considera. Y aquí hay un montón de acciones en las cuales ustedes se pueden involucrar. Hablamos del tercer componente, que era la parte de compensación, ¿verdad? Y hablamos del mercado costarricense de carbono, ¿verdad? Que lo que me permite es comprar unidades costarricenses de carbono para compensar lo que no puedo reducir, ¿verdad? Entonces, que al final la ecuación sí me da que soy carbono neutral, pero no necesariamente porque reduje todo lo que pude, sino porque establecí una meta, les expliqué que era voluntaria, ¿verdad? Y que básicamente, o sea, puede ser 5%, 10%, 50%, o sea, la norma no me dice cuánto, solo que reduzca y que lo otro yo lo compenso. Entonces, realmente no estoy dejando de emitir, sino que estoy apoyando, digamos, pagando los certificados de carbono a proyectos que sí reducen emisiones, ¿verdad? Que son de tipo forestal o energético, etcétera. Ok, esto está claro. Traté como de explicarlo, de que les quede cada uno de los conceptos que comprende. Listo. ¿Sí o no? Profe, Hola. profe, yo tenía la consulta, yo sé que ese que se lo hizo una estudiante, no sé si lo puede compartir, pero si en un futuro nos va a compartir como uno parecido para uno más o menos analizar mejor cómo funciona. Sí, les puedo compartir otro, no ese, porque ese es del CATI, entonces es un poco delicado, pero sí les puedo, tengo varios, entonces puedo quitarle los datos de dónde son y dárselos como para que ustedes experimenten
hacer como un tipo de ejercicio. Eso sí lo puedo hacer. Sí, profe. Creo que sería mejor, gracias. Ajá. Ahora, esto yo se los estoy explicando para que ustedes entiendan cómo se hace el inventario, ¿verdad? Para que tengan los conceptos básicos, ¿verdad? Y como les dije antes, la idea es que luego puedan participar voluntariamente, ¿verdad? En una capacitación que los va a llevar paso a paso a hacer un sistema de gestión de carbono neutralidad, y después se les da un certificado que ustedes pueden presentar dentro de su currículum, que los capacita como validadores, verificadores de sistemas de gestión de carbono neutralidad. Eso es algo importante. Y, Ok. profe, ¿y cuándo se daría esa capacitación? ¿O aún no se sabe? Yo espero que en abril, o sea, sí, bueno, ya estoy tuvimos ahorita lo tengo ya al final. La persona que nos había cooperado se llama Luis Hernández, especialista en el tema, pero él tuvo un evento de salud en el 2020 y no se ha recuperado, entonces tengo que buscar otra persona que nos apoye, ¿verdad? Que esté muy involucrada, que conozca mucho del tema, ¿verdad? Porque hoy lo contacté en la mañana a él y no está bien. De hecho, me sentí un poco mal porque no está bien. Bueno, entonces, de esto no hay preguntas, o sí tienen muchas preguntas. Y entonces, la clase anterior les hablé, aquí digamos que de verdad, hablando como del programa País Carbono Neutral, la versión 2.0, y me dio chance como de introducírselos, ¿verdad? Como decir que comparado con el primer, con el primer, no, con la primera versión permitía en este nuevo sistema de reconocimiento como subdividir el inventario en etapas, ¿verdad? De manera tal que más organizaciones se pudieran involucrar. Entonces, que estaba el carbono inventario, que está el carbono reducción, que está, ¿verdad? Carbono reducción plus, así, o sea, como en diferentes etapas, para que diferentes organizaciones se pudieran involucrar, ¿verdad? Básicamente, en el carbono inventario, la organización nada más realiza el inventario de emisiones, utilizando pues todos los estándares, las normas del programa País de Carbono Neutralidad. Luego está el carbono reducción, ¿verdad? Donde además de hacer el inventario, gestiona y cuantifica las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y cuantifica. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si yo establezco una meta de reducción con respecto a las emisiones del año base, tengo que tengo que poder medir y documentar que esas reducciones se dieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que si en este ejemplo que tenemos aquí, para el año base, la huella con exclusiones era 671 toneladas de carbono equivalente. Entonces, si establecemos una reducción de un 10%, ¿verdad? Entonces, para el año 2015, se esperaría que el inventario contabilice, ay, perdón, 604 toneladas de carbono equivalente, ¿verdad? Entonces aquí ya hacemos el cálculo, tenemos cuánto es la huella, este es mi año base, es 2014, para que se entienda. Entonces, en el 2015 yo vuelvo a medir, ¿verdad? Y tengo que tener, con todas las acciones que tomé de reducción, haber logrado, si establecí un 10% de reducción, entonces haber logrado que la huella se reduzca a 604. Eso tiene que ser medible, entonces vuelvo a hacer la hoja de cálculo, sustituyo todos los valores y demuestro, ¿verdad?, que logré reducir ese 10% que la organización se comprometió. Por eso aquí se dice que gestiona y cuantifica las acciones de reducción de gases de efecto invernadero asociadas a sus fuentes de emisión.
¿Está claro lo que quiere decir? En la Carbono Reducción Plus, ¿verdad? La organización, además de hacer el inventario y hacer reducción, establece objetivos adicionales, ¿verdad? Básicamente es que involucre a otra organización en acciones de reducción, ¿verdad? O que haga capacitación, que haga sensibilización, acciones asociadas con responsabilidad social empresarial que buscan, digamos, involucrar más a organizaciones dentro del proceso. Ese sería el segundo paso. El tercer paso es carbono neutral, ¿verdad? Donde básicamente ahí sí tengo los tres componentes, ¿verdad? Tengo la mitigación y la compensación. Entonces, hago el inventario, hago acciones de reducción y tengo que compensar. O sea, tengo que comprar bonos. ¿Ok? Y el quinto paso, que sería el carbono neutral plus. Entonces, la organización cumple con la carbono neutralidad, pero además, ¿verdad? Hace algunas acciones adicionales, como por ejemplo, una de esas es que reduzca más de un 10%. ¿Verdad? Entonces, si la empresa, ¿se acuerdan que les dije que en el primer programa país no se establecía cuánto se reducía? Bueno, en esta versión 2.0 ya cómo alcanzarlo plus, una de las acciones permitidas es que se reduzca más de un 10%, que se demuestre, ¿verdad? Que se está reduciendo en un porcentaje importante. Eso le da la característica de plus y le dan a la organización, ¿verdad? El reconocimiento por 3 años, creo, ¿verdad? Eso es como un premio. Entonces, en el proceso de obtención de estos reconocimientos, hay que hacer todo lo que es los componentes, ¿verdad? Y importante es que hay que verificar las acciones a través de un organismo de validación y verificación, ¿verdad? Acreditado a través de la norma 14.065. Y entonces, para ustedes, perdón chicos, para ustedes implica una oportunidad de involucrarse en estos procesos desde los diferentes actores sociales, ¿verdad? Ya sea desde una organización no gubernamental, desde el gobierno y desde el sector privado, o sea, de todos los sectores, ¿verdad? Hay espacio para que los ingenieros ambientales se involucren y por eso es importante que lo conozcan. Entonces aquí están cada uno de los pasos, ¿verdad? Del programa País. Hay una norma nueva que es del 2016, que es la INTE B5, ¿verdad? Que se puede utilizar por las organizaciones para gestionar todo lo que tiene que ver con el programa Carbono Neutralidad. Hay que cumplir unos objetivos. Todos los pasos están sujetos a verificación a través de un organismo validador verificador, ¿verdad? Que tiene que estar acreditado a través de la norma 14.065, ¿verdad? Y los organismos verificadores y validadores están acreditados a su vez a través de la norma ISO 14.064, alcance 3. Y finalmente, o sea, si la organización cumpla con todos los requisitos, ¿verdad? Pasa esta verificación, pues se le otorga el reconocimiento, ¿verdad? De ser carbono neutral. En cualquiera de estos sellos que aparecen aquí, ¿verdad? Carbono neutral inventario, carbono reducción, carbono, o sea, antes había solo un único sello, ahora hay 5 distintos sellos que la organización puede alcanzar. Ahora, bueno, y la INTE B5 2016 es la norma para demostrar la carbono neutralidad, establece como todos los requisitos necesarios que debe seguir la organización. No importa de qué tamaño sea, dónde esté ubicada o qué actividad tenga, ¿verdad? Mientras busque mejorar la competitividad mediante su compromiso en el desempeño ambiental, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esta norma se utiliza para hacer esas declaraciones
por organismos de validación, verificación. Eso es importante. Entonces, solamente es para organizaciones, no aplica para productos, ni eventos, ni proyectos, ni ciudades, ni pueblos. Para eso se utiliza otra norma. Esto es exclusiva para organizaciones. Entonces, importante, ¿qué resultados ha obtenido este programa País entre el 2012 y 2019? Resultados tangibles de hacer todos estos sistemas de gestión de carbono neutralidad. Se han reportado, ¿verdad?, más de 5 millones de toneladas de CO2 equivalente. 140 organizaciones han obtenido el reconocimiento. Hay gente involucrada de todos los sectores, el 31% es el sector privado, 23% organizaciones de industrias manufactureras, 11% de comercio y 9% de agricultura. ¿Verdad? Entonces, todos los sectores se han ido involucrando. Y lo importante es que desde el 2012 hasta el 2019, que es esta información que tengo aquí, hay 244.000 toneladas de CO2 que se han removido, se han reducido, perdón, hay 407.000 toneladas de CO2 que se han removido y se han compensado 236.000 toneladas de CO2 equivalente, ¿verdad? Entonces, estos son números que maneja la Dirección de Cambio Climático del MINAE en el reporte del 2019. He buscado reportes más recientes, pero no están públicos. Importante también que el 90% de las organizaciones que se han registrado en el programa País de Carbono Neutralidad son del sector privado. Se han capacitado 1.400 personas y casi 300 en el programa País de Carbono Neutralidad dirigido a las municipalidades, ¿verdad? Nosotros hemos estado involucrados en la capacitación de todo el personal de varias municipalidades, ¿verdad? Dándoles las diferentes líneas de acción que necesitan y sensibilizando a todo el personal, porque un sistema de gestión en general, sea ambiental o sea de carbono neutralidad, funciona si las personas se involucran, ¿verdad? Entonces, pongamos por ejemplo el TEC, ¿verdad?, que es en donde nosotros estamos, ¿verdad? Que obtuvo, como les pasé ahí por el chat, ¿verdad?, el reconocimiento en la sede de San José. Ya el TEC de Cartago lo había logrado anteriormente, ¿verdad?, ser declarado carbono neutral. Creo que es la única universidad, ¿verdad?, nacional que lo tiene. Y dentro de las acciones de sensibilización es, por ejemplo, las charlas que se le dan a todos los chicos de primer ingreso, ¿verdad?, para el manejo de los residuos sólidos. Eso es importante, o sea, la parte de capacitación y sensibilización para que los programas funcionen, ¿verdad? Un sistema de gestión no es un libro que uno escribe y que lo deja por ahí, no. Un sistema de gestión funciona en la medida en que la gente se involucre y lo implemente. Entonces, desde el guarda, que lo recibe uno en el portón, hasta el gerente top, ¿verdad? Todos tienen que estar involucrados, porque todos tienen que aportar para que obtener resultados, ¿verdad? Pasar de la teoría a la práctica. Sí, De hecho, dígame. ahorita que menciona el programa del TEC, bueno, aquí de Cartago, yo ayer estaban haciendo un voluntariado de parte de Gacel, me parece, de los corredores Correcto. biológicos. Sí. Y el profe que estaba ahí nos estaba contando que parte de las acciones de compensación del TEC es de todas las áreas verdes y corredores biológicos que tiene. Correcto. Y estaba muy interesante todo lo que nos estaba explicando, que hay todo un seguimiento de los árboles, que cuando estos llegan a una tasa de crecimiento cero hay que evaluar. Hay que cortarlos y volverlos a sembrar. Ajá, porque ya la capacidad de absorción de CO2 se reduce y todo, me Correcto. pareció súper interesante. Sí, no, como es muy interesante esa parte, digamos, de los corredores biológicos, de cuánto carbono se fija. Pues nosotros podemos tener alguna información
¿verdad? Pero es más de competencia de los ingenieros forestales, pero sí es importante saberlo, que sí, una plantación llega a un grado de madurez y ya no fija más carbono, y entonces es mejor cortar los árboles y volver a sembrar árboles jóvenes, porque en el proceso de crecimiento fijan carbono, ¿verdad? Eso es algo que mucha gente tal vez no lo sabe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sustituir todos los pinos por especies endémicas que están haciendo en muchos parques, ¿verdad? Entonces la gente dice, ay, ¿cómo van a quitar los árboles? No sé qué, ¿verdad? Pero a veces ya son árboles viejos que no fijan carbono. Los manglares que les conté, ¿verdad? Uno aprende, ¿verdad? Uno aprende mucho, mucho, mucho haciendo esto. ¿Por qué? Porque cada organización es distinta. Entonces, por ejemplo, en el caso de los manglares, que tienen unas raíces muy profundas, ¿verdad? Ellos fijan más en la parte que no está expuesta, ¿verdad? Que en la parte, digamos, que está expuesta. Entonces, hay un programa ahora para hacer ese cálculo. Hoy escuché, ¿se acuerda que les dije? Que tienen también que haber acciones en el mar, ¿verdad? Que el área geográfica de Costa Rica tiene que ver con no solamente el territorio, sino también con la parte marina, ¿verdad? Y entonces lo que viene, me imagino, es hacer cálculos para ver cuánto se está fijando por el plancton en la parte marina, que eso debería contabilizarse, pero no se está haciendo. Entonces, no, uno aprende mucho, Rebeca, de verdad que, que son muchos aspectos muy interesantes, ¿verdad? Que cada vez que uno aplica un sistema de estos, uno, bueno, y cómo se relaciona, por ejemplo, con Bandera Azul, que no sé quién escuché, que también está involucrado en eso. Pues, si usted lo ve, esto es, muchas de las acciones que se reportan en Bandera Azul sirven para un sistema de gestión de carbono neutralidad, y así. Y en el TEC, hablando de eso, ¿verdad? Está lo de corredores biológicos, está la parte de las charlas de capacitación y está lo de ir a trabajar al MAD y a limpiar las comunidades. No sé si ustedes participaron en eso en los años anteriores, pero todo eso tiene que ver con esta parte de capacitación, ¿verdad? De involucrar a toda la población en el programa para que él funcione. Ok, ¿qué estaba diciendo? Iba por aquí. Otra cosa importante que se ha logrado, ¿verdad? Para que lo vean en números, así, es que se han invertido más de 5 millones de dólares en acciones de reducción al 2019, en sustitución de luminarias, la instalación de paneles solares y cambio de flotilla vehicular, ¿ves? ¿Verdad? Y 5 millones de dólares con solo 41 organizaciones del programa, ¿verdad? Que son los que reportan información. También, o sea, en datos así concretos, la mayoría de las compensaciones del programa País Carbono Neutralidad han fortalecido el trabajo de la FONAFIFO, protegiendo los bosques de Costa Rica. Hay 132.687 toneladas han sido compensadas con unidades costarricenses de carbono, y cada una con un valor de 7,5 dólares, es decir, que el programa ha dejado cerca de $1 millón para la protección de los bosques, ¿verdad? Porque ahorita dentro del mercado de carbono está el apoyo a la FONAFIFO. Hay otros proyectos. Hoy el ministro de Agricultura habló, ¿verdad? De otros proyectos que tienen con la cooperación internacional, sobre todo para fortalecer a las familias de los agricultores. Entonces, también están pasando otras cosas. Pero entonces el punto es, bueno, ahí les puse estos resultados que son interesantes, ¿verdad? Que los conozcan, ¿verdad? De lo que viene pasando y cómo se traduce en toda esta metodología. Se tiene que tener una métrica, una cuantificación, productos registrados, para que luego Costa Rica presente el reporte ante la Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático de acciones concretas que está desarrollando el país. Y parece que lo estamos haciendo bien, puesto que, como les conté, lo de la cooperación francesa que regresó. Yo trabajé, antes de trabajar en el TEC, yo trabajé con la cooperación suiza muchos años. Entonces, uno sabe, por eso les digo de primera mano, que muchas de las cooperaciones internacionales se retiraron del país cuando alcanzamos, alcanzamos cierto nivel de desarrollo.
Entonces, que estén regresando y que estén buscando invertir, pues resulta que todo lo que estamos haciendo está teniendo eco a nivel internacional. Ahora, les hablaba de las competencias de los organismos validadores y verificadores. En diferentes sectores, ¿verdad? Actualmente está Inteco y estaba la ERD. La ERD ya no está trabajando. Entonces, de hecho, el profesor Luis Valerio está trabajando con un grupo de gente tratando de que el TEC se convierta en un organismo validador verificador de sistemas de gestión de carbono neutralidad. Hay muchas organizaciones que están involucradas, la industria, otros servicios, comercio, etcétera, que están involucradas. Y entonces resulta que vean las principales acciones realizadas para reducción. Cambio de luminarias, uso racional de la tecnología y refrigerantes, conducción eficiente, sensibilización ambiental, adquisición de equipo tecnología más eficiente, implementación de paneles solares, gestión integral de residuos sólidos, aprovechamiento de la luz y ventilación natural, modificación de la flotilla vehicular, mantenimiento preventivo de automóviles, convertir a gas LPG, calentadores solares, eliminación de extintores de CO2, la implementación de teletrabajo y teleconferencias, ¿verdad? En el 2014, cuando nosotros hicimos este inventario, el componente más importante que tenía el CATI, tiene 3 campus, ¿lo ven aquí? ¿Sí lo ven? ¿Quién se lo estoy poniendo? El componente más importante del CATI para ese año eran los viajes aéreos. ¿Por qué? Porque todas las reuniones que hacían, o sea, la gente se desplazaba entre los campus que tienen, ¿verdad? Entonces, no hacían reuniones virtuales. Hoy por hoy, que estamos recibiendo una clase virtual, ¿verdad? Vemos pues que esta realidad de todas estas emisiones, de todos estos viajes que se generaron, véanlos aquí. Un montón de viajes al exterior, que lo que hacían básicamente era para dar capacitaciones, y etcétera, ¿verdad? Entonces, el componente más importante de ese sistema de gestión que les estoy mostrando como ejemplo eran los viajes aéreos. Y estos viajes aéreos, como les dije, eran para reuniones o hacer capacitaciones, etcétera. Entonces, si relacionamos esa realidad con esta presentación, vean que no era de las principales acciones de reducción implementadas, del teletrabajo y la teleconferencia, que ahorita, 2022, después de la pandemia, pues esta realidad cambió. O sea, obligados, pero cambió, ¿cierto? El uso de biocombustibles, sustitución de automóviles por motocicletas y optimización de proceso. Les pregunto yo a ustedes, de todas esas acciones, ¿cuáles ustedes son capaces de implementar? ¿Ustedes creen que está relacionado con el campo de trabajo de un ingeniero ambiental? Todos no. O sea, es absolutamente el cambio de trabajo. O sea, ¿cómo es? Cada vez que yo con un estudiante les digo que trabaja conmigo y hacemos un sistema de gestión de carbono neutralidad, yo le digo, ahora sí, lúzcase. En las medidas de reducción, usted se tiene que lucir, porque ahí usted va a demostrar el conocimiento que usted tiene como ingeniero ambiental, en qué medidas se pueden implementar en este lugar. Es interesante porque cada organización es distinta. Entonces, los beneficios que se pueden obtener en cada organización son diferentes, ¿verdad? Aunque se aplica una norma y la metodología siempre es la misma, como la organización es distinta, el resultado es distinto, ¿verdad? Entonces, el énfasis, por ejemplo, en esa del CATI que estoy usando de ejemplo, fue los viajes aéreos. En otra son las aguas residuales. Ahorita estamos haciendo una para el sector específico de producción de aceite crudo de palma, allá en Quepos. Y ahí, digamos, las mayores emisiones son de las lagunas. Entonces, de las lagunas. Y bueno, y hay toda una metodología para reducir esas emisiones. Y digamos, si trabajamos en Los Pinos,
trabajamos con la reducción de las emisiones de todos los refrigerantes, camiones, etc. Entonces, cada uno de los sistemas implica, digamos, la generación de un conocimiento específico donde el componente de la huella es más importante en esta organización, ¿verdad? Entonces, se obtienen beneficios como optimización del uso de recursos, ¿verdad? La eficiencia energética, la eficiencia de los procesos, reafirmación de compromisos con la sostenibilidad, obviamente disminución de costos en algunos a largo plazo, ¿verdad? Porque a veces algunas medidas implican una inversión económica, pero que se recuperan a mediano o largo plazo, dependiendo de qué inversión se haga. También, ¿verdad? Hay un reconocimiento, mucha gente, muchas organizaciones lo hacen por una ventaja competitiva en el mercado. Por ejemplo, en esa que les cuento que estamos haciendo en este momento, para cumplir con la normativa internacional y poder acceder a los mercados europeos, tienen que demostrar el cumplimiento de una norma específica para el sector, pero tiene que ver igual con la reducción de emisiones en la generación de los productos de ellos. Y importante que también la mejora en los sistemas de información para la toma de decisiones, el tener datos, el tener toda esta información tabulada aquí, el tener un grafiquito que aquí se ve, que es sencillo de ver, de interpretar, ¿verdad? Para tomar decisiones es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, todo este trabajo de hormiga que una persona tuvo que desarrollar para poder obtener esta hoja, que se ve aquí muy ordenada, muy bonita, ¿verdad? Implicó muchas horas de trabajo para organizar la información y luego traducirla a esto, a un gráfico, ¿verdad? Un indicador que me dice, ¿verdad? Cómo se compone y dónde yo tengo que invertir los recursos, ¿sí? Si el componente más importante de la huella, del inventario, perdón, en esta organización es los viajes aéreos, entonces yo voy a destinar los recursos que tengo, pues, a bajar esto primero, el consumo de combustibles, ¿verdad? O sea, eso, pero ya con un gráfico, pues yo puedo tomar decisiones. Eso es una ventaja que me genera estos sistemas, ¿verdad? Generan información para tomar decisiones. No tienen otras, desde el punto de vista estratégico, ¿verdad? El posicionamiento de la organización. Entonces, el tener un sello le permite diferenciarse de otras empresas del sector. El hecho de tener un sistema de gestión le puede dar beneficios en ciertas licitaciones, ¿verdad? Lo que hablamos, ¿verdad? El hecho de estar certificado, de tener ese sello, también me da capacidad para entrar a mercados internacionales. Ya por ejemplo, en ese que les estoy contando de aceite crudo de palma, ellos tienen que demostrar que generan menos de un valor, ¿verdad? Por la producción de cada tonelada de aceite crudo de palma. Eso se los exige el mercado europeo, porque si no, no pueden exportar a Europa, ¿verdad? Entonces, aquí entra esto. Entonces, con todo lo que han hecho, se dan cuenta de que están bien y que entonces tienen una ventaja competitiva contra otros del sector, ofreciendo, digamos, un producto que ya está certificado. Generación de capacidades en la gestión ambiental, cambios en la cultura organizacional, ¿verdad? Si todos estamos involucrados en el proceso, hablemos del TEC, ¿verdad? De la experiencia que ustedes han tenido, como acaba de decir Rebeca, que fue a corredores biológicos o se han participado en el pasado, que se ha ido, digamos, a Agua Caliente, por ejemplo, a hacer trabajo en la comunidad, ¿verdad? Le va cambiando el chip a toda la organización, a todos los miembros de la organización, ¿verdad? En que tenemos que apoyar este tipo de programas y como consecuencia creo que los individuos vamos cambiando, ¿verdad? Todos, porque ya se va haciendo parte de nuestro actuar. Entonces ya uno va al supermercado y lleva una bolsa de tela, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y
aunque este programa, País Carbono Neutralidad, es voluntario, ¿verdad? Podría ser que en el futuro sea obligatorio. Pero estamos entonces aportando a lo que está pasando en el país. Entonces les decía, ¿verdad? Ya para terminar que vamos a tener este curso de validador verificador, no con este experto, es un curso de 40 horas a través del PETSIA. Entonces, yo en los próximos días estaré como coordinando todas las fechas, ¿verdad? Y les daré la información antes. Espero que para abril, después de Semana Santa, tengamos ya las fechas para que los que tengan interés se inscriban. Me imagino que va a tener bastante demanda, puesto que hay 2 generaciones, aparte de las de ustedes, que no han tenido esta capacitación y que es súper importante para salir al mercado, ¿verdad? En las prácticas y en los proyectos finales. Es algo que tiene en este momento mucha demanda. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, Profe, no hay preguntas, ¿todo claro? Sí, dígame. aproximadamente cuánto sería como el costo de esta capacitación. En el pasado valía como 70,000, ¿verdad? Pero hay posibilidades de que pidan colaboración en la pieza, algunos. Otros, lo que hacíamos normalmente era que lo podían hacer en tractos, ¿verdad? No tener que pagarlo todo de un solo, sino irlo pagando. Son 40 horas, lo hacíamos con cuatro sábados. Ahora no sé cómo lo vamos a hacer, o sea, ¿verdad? Me imagino que va a ser remoto. En el programa van paso a paso trabajando con, en una organización, establecer cuál es el alcance, establecer las fuentes de emisión, ¿verdad? Y termina el último, son 32 horas de clase y hay 8 horas de un proyecto final donde en una hoja como esa que ustedes me están diciendo que les pase, hacen un proyecto, ¿verdad? Y cuando entregan ese proyecto, pues se les da el certificado. Es un certificado de aprovechamiento porque son 40 horas, ¿verdad? Entonces, de que ustedes tienen el conocimiento para poder trabajar en el tema. Sí me expliqué. Bueno, entonces valía $125, como 70,000 o por ahí. Creo que ahora son menos dólares porque vamos a mantener el precio. Y lo hacíamos así, lo podían pagar en tractos y terminarlo de pagar antes de que termine. Y también en algunos casos, algunos podían solicitar beca a través de la BIES. No sé si aclaré su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ¿alguien está ahí? ¿Cómo? Tengo un mensaje que dice aquí. Profe, tengo entendido que Carolina Vindas es la que está con carbono neutralidad en la Dirección de Cambio Climático como consultora. Se le podría preguntar. Gracias, Fabiola. Sí, hay mucha gente que está trabajando. Carolina está trabajando más en el área de producción más limpia. Entonces, ahora lo que les voy a enseñar, y con esto me va a servir para explicarles, hablando un poco de los resultados del programa País, ¿verdad? Ay, no, este no es, perdón, esta no es, esta es otra. Discúlpenme. Aquí, este. Entonces, Carolina sí está trabajando con el MINAE, pero está trabajando más en la parte de PES más L con el proyecto que se está haciendo en conjunto con Ingeniería Ambiental. En esos trabajan Ana Lorena, trabaja Luis Valerio y Carolina, que ahora ya se graduó, pues está involucrada también
trabajando en ese sector. No les voy a presentar todo, pero para que entiendan cómo es. La Dirección de Cambio Climático, ¿verdad? Trabaja en diferentes áreas, políticas públicas, adaptación, mitigación, la parte de métrica y transparencia, el involucramiento ciudadano y una agenda internacional donde hay, digamos, diferentes agencias de cooperación, consultores internacionales, trabajando con ellos, ¿verdad? Entonces, la Dirección de Cambio Climático, ¿verdad? Hay diferentes campos de acción donde están involucrados. Por ejemplo, la parte de métricas, no sé si conocen a Ana Lucía Moya, ella está trabajando aquí, ¿sí? La parte de adaptación, Natalia, ella está trabajando más en la parte de adaptación. En la parte de mitigación, tenemos pues a sus compañeros involucrados trabajando también en la parte de mitigación, algunos a nivel del gobierno locales, otros a través de organizaciones no gubernamentales, ONG, etcétera. Entonces, nada más para que entiendan un poco, no quiero, está en esta parte de gobernanza climática, donde están los actores clave para Costa Rica y cómo están relacionados entre sí. Digamos que la que lidera, ¿verdad?, todas las acciones es la Dirección de Cambio Climático, pero está relacionado con FONAFIF, FOSINAC, ¿verdad?, el Instituto Meteorológico Nacional, el CENIGA, DIGECA, ¿verdad? Hay diferentes organizaciones. Hay organizaciones también que aportan información, que son que trabajan en conjunto, ¿verdad? Ahí tenemos el ICE, Acueductos y Alcantarillados, RECOPE, ¿verdad? Entonces hay muchos actores que están involucrados. El MAC, ¿verdad?, con la parte de agricultores, el MOP, con la parte de transporte, el Ministerio de Salud, ¿verdad?, con toda la parte de control y monitoreo, ¿verdad?, en el sector industrial, ¿verdad? Ellos son los que piden los reportes operacionales y, digamos, que verifican que las empresas estén cumpliendo con la normativa. El ICT, con todo lo que tiene que ver con el sector turismo, ¿verdad? Y así, entonces hay una serie de actores que están involucrados y en cada uno de estos lugares ustedes pueden encontrar gente ambiental cada vez más y más involucrada, ¿verdad? Pero básicamente en la parte de gobernanza climática el punto es pues que hay muchas organizaciones que están involucradas. E importante también el papel de las municipalidades como gobiernos locales, ¿verdad?, que también demandan de parte de los ingenieros ambientales una participación y un conocimiento. Por ejemplo, en este momento, bueno, tengo una compañera de ustedes que está haciendo tesis, que está haciendo todo el plan de acción para el riesgo, para la identificación de los riesgos a nivel municipal, en la municipalidad de Montes de Oca, ¿verdad? Entonces está trabajando ahí. Entonces vean que en los sectores donde podemos tener personas involucradas, ¿verdad?, son muchos en el tema de la gobernanza climática. Entonces, hablando del Plan Nacional ya les presenté lo que es el Plan Nacional de Descarbonización y ahora lo que quiero hacer énfasis en lo que me queda de la clase es en las metas que se han cumplido hasta ahora y sobre todo que lo relacionen, ¿verdad?, con cómo se pueden ustedes involucrar. Hoy dijeron en la mañana, este es el del 2021, hoy dijeron en la mañana que se han cumplido el 83% de las metas para el 2022, ¿verdad? O sea que en un año aumentaron bastante las metas. Bueno, como va a haber cambio de gobierno, me imagino que están corriendo para poder tener esos resultados y que este proceso no se detenga. Entonces voy a ir un poco a los ejes, ¿verdad? Recuerden que hay diferentes ejes y en cada uno de esos ejes hay, digamos, una serie de metas en esta primera etapa, ¿verdad?, que es del 2018 al 2022. En cada uno de los ejes hay
ciertas metas que cumplir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el sector transporte público, lo que se ha cumplido, digamos, es que, bueno, hoy dieron la noticia de que ya la Asamblea Legislativa había dictaminado positivamente el tema del tren eléctrico, ¿verdad? Que ya ayer salió el dictamen positivo de la Asamblea Legislativa para el financiamiento del tren eléctrico. También hablaron hoy, ¿verdad?, de que ya se implementó el pago masivo, el pago electrónico, ya está implementado en los trenes, ¿verdad?, en el Incofer, y están trabajando para que se pueda implementar en la flotilla de los autobuses, ¿verdad? Bueno, después, que no ha sido, trabajar con el gremio de los autobuseros no es algo sencillo, no es algo complicado. Otros resultados, que buses eléctricos en rutas de transporte público. Les comenté que hoy el gobierno de China, hoy cuando estábamos en ese acto, ahí lo pueden buscar, se hizo el donativo de 6 autobuses eléctricos más, ¿verdad? Y se habló de los contratos de las concesiones nuevas, ¿verdad? Una concesión es un contrato que se hace con una línea de autobuses, un empresario que brinda el servicio de esa línea. Entonces, están introduciendo los componentes del Plan Nacional de Descarbonización a las nuevas concesiones para que hagan cambio de tecnología a la tecnología cero emisiones. Entonces, también han tenido avances importantes en este tema. Y, bueno, de esto no se habló hoy, de la consolidación del clúster de hidrógeno, pero ya sabemos que Franklin Chang está trabajando ya hace muchos años. De hecho, estaba asociado con Recope inicialmente, ¿verdad? Con Recope, el Banco Popular, bueno, varias organizaciones nacionales. Pero bueno, después por una cuestión legal, esa asociación se terminó, ¿verdad? Pero sí sabemos, ¿verdad?, que hay un clúster importante para el uso de hidrógeno. Ok, otras cosas interesantes, digamos, del Plan Nacional de Descarbonización. En el tema de las municipalidades, ¿verdad? Hay, creo que 21 en este momento municipalidades que están trabajando con proyectos orientados al transporte. Hay más de 20 municipalidades ya involucradas en el programa País Carbono Neutralidad categoría cantonal, ¿verdad? Aquí también, por ejemplo, hay una compañera Brenda, no sé si la conocen, Zúñiga, que trabaja en la municipalidad de Osa, precisamente involucrada en estos temas, ¿verdad? El programa País a nivel cantonal. Más resultados. Por ejemplo, de la flota de vehículos cero emisiones, ¿verdad? Hoy hablaron del ICE, que cambió ya, o está en proceso de cambiar toda su flotilla a flotillas cero emisiones, ¿verdad? La cantidad de centros de recarga rápida que están operando ya en el país, y un plan nacional de transporte eléctrico que ya está publicado, ¿verdad? Entonces, que viene la parte de implementación. Entonces, para que vean que no solamente son planes, sino que hay resultados, ¿verdad?, de este Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, que vean como qué está pasando hasta ahora. En el tema, digamos, del transporte de carga, ¿verdad?, que todos son del eje 1 hasta la generación de energía. Todo esto tiene que ver con el eje 1. Entonces, cada una de las metas que se han ido implementando. El tren eléctrico limonense, que se espera que esté operando este año, ¿verdad? Logística de carga con bajas emisiones.
un plan de reducción de las emisiones en el transporte de carga. Esto se las trae, esto va a ser complicado porque pues hay muchos equipos que están funcionando, que son muy viejos, ¿verdad? Que no son eficientes desde el punto de vista de las emisiones, pero que por lo que la inversión económica que representa, es complicado pues que este gremio de transporte haga ese cambio. Pero bueno, hay planes pilotos para hacer la sustitución, digamos, de esta flotilla. En el tema de energía, hola. Sí, que eso me parece súper importante porque, bueno, yo ya estaba leyendo en el Plan Nacional de Descarbonización Ajá, que casi el 40% de las emisiones del sector transporte son de carga. correcto, Bueno, el transporte de carga, entonces, correcto. Sí, eso es súper, súper importante. aunque sí me Y imagino que va a ser muy difícil. sí, no, es un gremio. Yo trabajé hace, bueno, con una compañera de ustedes que ya se graduó en el 2016. Trabajamos haciendo un inventario, ¿verdad? Todos los cisterna, camiones cisterna que llegaban a cargar al plantel ahí de Ochomogo. Y entonces, pues analizamos, hicimos una revisión de todos los camiones. Bueno, hizo Hazel, en realidad yo la apoyé con la tutoría, pero la que estuvo en el campo trabajando con ellos fue Hazel. Pues ya es una ingeniera graduada en este momento, pero en aquel... Y tuvimos reuniones con... ellos estaban agremiados, ¿verdad? Em, entonces tuvimos reuniones con los miembros del gremio para ver la posibilidad de que se hiciera carga por debajo en el plantel. Después les explico qué significa eso. Carga por debajo significa, ¿verdad? Que básicamente que las emisiones que se generan cada vez que se cargan combustible no lleguen a la atmósfera, sino que se puedan recircular. Eso era un proyecto porque ya no, que tenía Recope y profe Félix Torres está trabajando en el sector de transporte de carga. Y no lo sabía. Él, bueno, ahí tienen otro compañero que está involucrado. Entonces, yo estaba contándoles el cuento de que nos reunimos con ese gremio, ¿verdad? Y ellos estaban muy conscientes de que tenían la capacidad de paralizar el país, o sea, de que todo es un sector que está agremiado y que en esas conversaciones que tenían, esa posibilidad de que les exigieran, entre comillas, es instalar los sistemas para hacer carga por debajo de los combustibles fósiles. Pues ese señor nunca se me olvida que dijo, eh, si nosotros hacemos un paro a nivel nacional, ¿verdad? De todo el sector transportista, nosotros tenemos la capacidad de parar este país. Y eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, sí, vean que en cada una de las metas y los ejes de descarbonización, ¿verdad? Implica trabajar con personas, o sea, con sectores, con gremios. O sea, el sector de los autobuseros no es sencillo de trabajar, ¿verdad? Y el de los transportistas, como les digo, tienen el conocimiento de que pueden paralizar el país cuando hacen eh, sus manifestaciones en la calle, etcétera, o dejan de transportar la carga, ¿verdad? Eso puede generar un caos. Entonces, son temas que requieren, ¿verdad? Hacer mucho lobbying, hacer muchas conversaciones para llegar a acuerdos, ¿verdad? No solamente son, o sea, nunca jamás son medidas impositivas, siempre son negociaciones donde tenemos que llegar a acuerdos, ¿verdad? Tenemos que llegar a acuerdos y que se haga un proceso gradual. Más aquí. ¿Alguien más escribió? No, ya leí los dos. Esta era de Rebeca, de que Félix está trabajando ¿en qué específicamente, Rebeca? ¿O con quién? ¿Con la GIZ? Profe, sí, exacto. Él tenía un contrato con la GIZ y estuvo trabajando en la reducción y no recuerdo si adaptación también al cambio climático con el sector transporte de carga. Ah, sí.
Eso, como les digo, hay muchos campos de acción. También ahí en la GIZ había otra muchacha, se me fue el nombre en este momento, em, que también hizo su trabajo final de graduación con ellos y se quedó trabajando ahí. Entonces, ¿por dónde iba yo? Hablamos de, en el caso de la energía, iba por aquí. En este momento, al 2022, hoy dijeron que la matriz eléctrica está al 99%, ¿verdad? Y siguen trabajando con la creación de opciones para electrificar ese transporte, que entonces ya poder tener, por ejemplo, un tren eléctrico de carga que transporte, o el canal seco. ¿Se han escuchado hablar del canal seco? ¿Verdad? Para que los contenedores que vienen de los puertos, ¿verdad? No tengan que entrar a San José, sino que puedan ir de puerto a puerto, ¿verdad? Estos son proyectos que tienen años de conversarse, pero que todavía no se han plasmado. Así. Yo creo que en varios, no sé si ustedes leyeron los planes de gobierno, pero varios hablaban de eso, del canal seco, ¿verdad? Que si lo apoyaba o no lo apoyaba. Entonces, pues sustituir el canal seco, que sería con camiones, sustituirlo por un sistema de transporte eléctrico. ¿Qué más? Ah, bueno, por ejemplo, en lo que trabaja Valerio, que no sé si han escuchado, que es la aplicación de la norma ISO 50001, que es para eficiencia energética, ¿verdad? Entonces, se establece una tarifa diferenciada para los grandes consumidores de energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, como Holcim, que es la cementera, ¿verdad? Que ellos consumen mucha energía eléctrica, entonces ellos tienen una tarifa. Ay, perdón, chicos, ¿qué hice aquí? Ellos tienen una tarifa diferenciada y ellos no producen cuando hay picos de consumo, ¿verdad? Entonces, eso les da beneficios en su factura eléctrica, ¿verdad? Formulación de un proyecto piloto de almacenamiento energético de hasta 3 megawatts por baterías, ¿verdad? Para poder almacenar energía. Esto no lo conocía. Entonces, vean que se ha ido avanzando en diferentes ejes. Sigo. Aquí, bueno, es lo mismo. En edificaciones sostenibles, vean que se crea un programa bandera azul ecológica en la categoría de construcción sostenible, ¿verdad? En esto ha estado involucrada Ana Lorena, ¿verdad? Generando también la profesora Liliana Barca, ¿verdad? Trabajando en temas de construcción sostenible. Y la idea es, entonces vean que nos podemos involucrar también ahí. Hay 20 nuevas edificaciones con estándares ambientales de carácter voluntario, ¿verdad? Entonces, todo esto es voluntario, nada de esto es. La certificación LED logra certificar 15 proyectos con área acumulada de 954.508 metros cuadrados, ¿verdad? Con un crecimiento del 14,53 y diferentes tipos de certificaciones para obtener certificaciones sostenibles y de bajas emisiones. Mucho más, vean que el programa Cambio Climático está relacionado, el programa Bandera Azul, categoría Cambio Climático, lo dije bien, ¿verdad? Ha logrado 20.705 toneladas de CO2 que no se emitan en 736 edificaciones y 29 municipalidades, ¿verdad? Vean que aquí está el programa País de Carbono Neutralidad y esto que es del 2021, ya habían 170 empresas
en el que yo tengo la presentación que les dije ahora, habían 140 al 2019, ¿verdad? O sea que al 2021, en 2 años, hubo un aumento de 30 empresas más, alcanzaron la declaratoria de carbono neutralidad. Entonces vean que todo está interrelacionado. Todo está interrelacionado, entonces ustedes pueden aportar en diferentes ejes de acción, ¿verdad? E irse involucrando. Por ejemplo, este inicio del proceso de identificación de actores clave para el involucramiento del sector privado en la acción climática para crear un grupo de trabajo que lidere la implementación de las metas asociadas a las contribuciones nacionalmente determinadas y el plan de descarbonización. Entonces, por ejemplo, tenían metas que ya han ido cumpliendo. La sustitución de los refrigerantes, ¿verdad? Entonces tenían proyectos en el MINAE donde, por ejemplo, se sustituyeron los refrigerantes en las flotas de pescadores en Punta Arenas, ¿verdad? Utilizando refrigerantes que no tengan un potencial de calentamiento global, ¿verdad? Entonces es un proyecto que se llevó a cabo con los pescadores y bueno, que ya el proyecto se cumplió, ¿verdad? Y así una serie de acciones que buscan reducir el uso de refrigerantes, ¿verdad? Y el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Aquí tenemos, por ejemplo, más datos sobre ese tema, ¿verdad? Se instalaron unidades de refrigerantes R22 y se eliminaron, perdón, R22 y se sustituyó por el uso de amoníaco y CO2 recirculando, ¿verdad? En operaciones, no sé si alguno tuvo la oportunidad, creo que sí, de trabajar con sistemas de refrigeración que ya no usan este tipo de refrigerantes, sino que ahora estamos sustituyendo y usando el uso de amoníaco, ¿verdad? Recirculado en los sistemas de refrigeración. Básicamente porque esto no tiene potencial de calentamiento global comparado con este, ¿verdad? Y esos refrigerantes que se recuperaron, ¿verdad? Se coprocesaron en la planta de Holcim. Entonces, se destruye el gas y se genera CO2, ¿verdad? Si se acuerdan en la tabla que tienen, los refrigerantes tienen un potencial de calentamiento global mucho mayor. Entonces, por eso es válido ¿qué es coprocesar? ¿Ustedes saben qué es coprocesar? Sí, profe, lo estamos viendo también en el curso de residuos sólidos. Ajá. ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede decir en sus palabritas, sus palabras? Bueno, profe, sustituir una cantidad del combustible que se utiliza, en este caso en los hornos cementeros por algún tipo de residuo. En el caso del TEC utilizan, bueno, que nosotros mandamos los plásticos que no se valorizan, como 5, 6 y esos. Y entonces así se puede reducir el uso del combustible y utilizando estos residuos. Muy bien, o sea, básicamente es usar el potencial que tienen energético, ¿verdad? Ciertos materiales, ¿verdad? Y si en la producción de cemento se necesita cierta cantidad de energía, entonces en lugar de usar combustible fósil, se usa esa capacidad calórica que tienen esos materiales y se sustituye por una parte de... Pero aquí, del combustible fósil. Pero aquí, digamos, entonces, la pregunta es, ¿por qué es preferible quemar este refrigerante generando CO2, ¿verdad? En este proceso de coprocesamiento, siempre estoy generando CO2, pero estoy evitando emitir este gas refrigerante a la atmósfera que tiene un potencial de calentamiento global mucho mayor que el del CO2, ¿verdad? Entonces, que van a permanecer ahí y que son gases de efecto invernadero. Y se usa el potencial calórico que tiene,
se quema para generar energía. Ok, aquí está FIFCO, por ejemplo, ¿verdad? Profe, Sí. una pregunta con respecto a los gases refrigerantes. Ujú. ¿Todos tienen la capacidad de utilizarse para combustión o es algunos específicamente que se pueden coprocesar así? Todos tienen la capacidad, o sea, hay que analizar, digamos, los clorofluorocarbonos sí tienen la capacidad de la combustión, ¿verdad? Porque tienen carbono. Entonces sí, se pueden quemar. Pero decir que todos, habría que ver la naturaleza. O sea, todos los que están siendo sustituidos, los refrigerantes tradicionales, sí tienen la capacidad de coprocesamiento. Ah, ok, ok. ¿Ok? ¿Qué más? Hablando de FIFCO, ¿se acuerdan que me preguntaron? ¿Quién me preguntó la clase pasada, verdad? Que yo les comenté que estábamos haciendo un proyecto para generar sus propios factores de emisión de la flotilla de FIFCO. FIFCO es la cervecería, ¿verdad? Pero es la corporación. Entonces, ellos están trabajando, ¿verdad? Ahorita aquí, en los resultados de los ejes de descarbonización, aparecen dentro del sector industrial con bajas emisiones, ¿verdad? Y trabajando en la sustitución de los materiales de empaque y también trabajando en el análisis de ciclo de vida de diferentes productos, ¿verdad? El año pasado, Gabriel, también compañero de ustedes, presentó la tesis, él hizo el análisis de ciclo de vida para el té manzana kiwi, ese fue su proyecto de graduación, ¿verdad? Entonces se hace cuánto CO2 se genera por la producción de 1 litro de ese producto, ¿verdad? Eso es otro tipo, ¿verdad? De huella que se calcula, pero eso es para productos. Ahí, ¿verdad? En estos análisis de ciclo de vida están, también se está trabajando, ¿verdad? Y pueden encontrar, de hecho en FIPCO está Sarita, bueno, hay varios ingenieros ambientales también involucrados en los departamentos ambientales de ellos. En el caso de residuos sólidos, se lanza la Estrategia Nacional de Compostaje, los programas de comunidades y diferentes normas técnicas para el etiquetado de plásticos, básicamente para mejorar la recuperación y el uso y reducir la cantidad de materiales que llega a los rellenos sanitarios. Está igual, ¿verdad? La parte de capacitación, la parte de sensibilización de las comunidades, ¿verdad? En los programas de recuperación de materiales, ¿verdad? Entonces, en muchas rutas de recolección de las municipalidades, eso lo están viendo con Macario, me imagino, ¿verdad? Cuando se hacen el diseño de las rutas de recolección, ¿verdad? Se establecen programas de recuperación de materiales, ¿verdad? Y cada vez más y más municipalidades lo tienen establecido, ¿verdad? Para ser parte de esos programas. Importante, bueno, reducir el número, la cantidad de toneladas de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y por lo tanto la generación de metano y todos los gases que se generan de la descomposición de la materia orgánica. Pero tenemos 83 cantones, 83, 84 cantones, ¿verdad? Entonces, pues todas las municipalidades necesitan desarrollar este tipo de programas. Las NAMAS, ¿verdad?
diseña la estrategia de reducción de emisiones para un sector específico. Entonces tenemos el NAMA Café. Hoy hablaron del NAMA Caña de Azúcar, arroz y otro, ¿verdad? De sectores que ya están trabajando en las acciones para reducción de emisiones. Importante. Hay 4 proyectos piloto relacionados con el sector privado, ¿verdad? Para fomentar el modelo de economía circular. En la parte de aguas residuales tenemos un proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana, ¿verdad? Para el manejo de las aguas residuales, cosa que es súper, súper importante. Más. Bueno. Este no es mi, bueno, aquí están los NAMAs que les mencioné. Entonces, procesos de innovación y eficiencia de cadenas de valor de productos agrícolas. Entonces, ya existía el NAMA café y ahora está el NAMA arroz, caña de azúcar y musáceas. Ese es el que, ¿verdad? Básicamente es con el sector banano, el sector de los productores de arroz. Hoy hablaron, cuando presentaron el programa, ¿verdad? Que hay 1000 hectáreas de arroz que están siendo producidas usando de manera orgánica, ¿verdad? Que eso es una de las metas que se cumplieron, que se presentaron hoy, ¿verdad? La generación de productos fertilizantes orgánicos por parte del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Entonces vean que todos los sectores se están moviendo hacia acá. Este es, bueno, en el sector de fincas ganaderas, ¿verdad? Hay tecnologías en el marco del modelo NAMAS registradas en el SENAS, en el Sistema de Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, cumpliéndose el 48,5% de la meta prevista para el 2022, utilizando biogestores, ¿verdad? Básicamente se usan las excretas del ganado para generar biogás y para generar energía eléctrica, ¿verdad? Entonces es un modelo que reduce el consumo energético de las fincas ganaderas y reduce las emisiones. Entonces en este momento hay 1773 fincas ganaderas que han implementado esta tecnología, ¿verdad? Y como les digo, hoy lo que se habló sobre este aspecto es que están solicitando a la banca que se haga un cambio en el análisis de los riesgos para que les puedan prestar dinero a los productores, digamos, para que puedan hacer cambios tecnológicos. Y en eso están trabajando fuertemente en este momento, ¿verdad? Porque la implementación de todas estas mejoras implica una inversión, pero como tienen un riesgo muy alto, entonces no son sujetos a crédito, entonces pues se está trabajando en eso. Importante también el sector ganadero, que se está monitoreando y verificando, ¿verdad? A las fincas, las metas que se plantearon. También un campo de trabajo para ustedes. Había, bueno, una compañera que iba a trabajar en esto, ¿verdad? En el tema de las fincas. Al final no se logró el proyecto, se vino lo de la pandemia y ya como a distancia era complicado, muy complicado, entonces tuvimos que hacer un cambio rápido de la organización, ¿verdad? A otra organización y se está haciendo, digamos, un sistema de gestión más tradicional en un ingenio azucarero, ¿verdad? Tuvimos que sustituir el proyecto de la finca por situaciones de la pandemia, pero vean que es importante, igual,
aquí el sistema de monitoreo y verificación a nivel de las fincas para hacer la cuantificación de las reducciones. Recuérdense que todo suma, o sea, todas las reducciones suman para ese reporte que tiene que hacer el país a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿verdad? Dentro de los compromisos país que se asumieron. En la parte de soluciones basadas con la naturaleza, entonces se restableció el pago por servicios ambientales, ¿verdad? Se ha alimentado, digamos, la parte de compensación. Ya vieron que por la venta de unidades costarricenses de compensación se han generado alrededor de $1 millón y se ha obtenido cooperación internacional, ¿verdad? Para esta estrategia de reducción de emisiones a través de la disminución de la desforestación. Eso significa esto, ¿verdad? Entonces se había planteado la estrategia, pero se estaba buscando financiamiento. Hoy se habló, ¿verdad? Que ya había cierta cantidad de financiamiento disponible para la implementación de esta estrategia. Y básicamente entonces, estos son los avances, como les digo, del año pasado, ¿verdad? Porque esta es la presentación más reciente que tengo, pero los invito a que, si tienen tiempo, puedan entrar a buscar, ya sea en la página de la Presidencia de la República o en la Dirección de Cambio Climático, la presentación que se hizo hoy, ¿verdad? Donde están todos esos avances con indicadores más actualizados. No sé si tienen y vean, chicos, que es importante que lo conozcan. Recuerden que mañana, viernes, a partir de mediodía, va a estar implementado el quiz 1, desde al mediodía hasta el sábado a las 6 de la tarde. Va a estar abierto para que entren y hagan el quiz. Y les pediría, porque ya ahora sí vamos a cambiar de tema completamente, ya vamos a empezar a estudiar los contaminantes atmosféricos. Gracias. Gracias, Rebeca. Ya vi que puso ahí el link de lo de hoy. Súper, sí está muy, muy, muy importante. Es importante que sepan qué está pasando. Es importante que vayan involucrándose en lo que a ustedes les interese. Vean que muchas acciones suman y hay muchísimo, muchísimo que hacer. Entonces, como les dije, en la próxima clase ya vamos a empezar a ver los contaminantes atmosféricos. Sería bueno que lean el capítulo 1 del RIS, ¿verdad? Para que no estemos tan Vamos a hacer la identificación de los contaminantes en los diferentes procesos. Vamos a hablar de cómo se dispersan los contaminantes en la atmósfera, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos ya a empezar a hablar propiamente de la identificación de los contaminantes y su tratamiento. Entonces cambiamos como de canal. Como les dije antes, estas 3 semanas que invertimos en esto, es súper importante. Este curso queda súper cagado, yo lo sé, pero es el único curso que tenemos de emisiones. En la próxima malla vamos a tener ya un laboratorio. Yo he estado trabajando los últimos años en generar todo el material para que tengamos una parte teórica de emisiones y una parte práctica en un laboratorio. Ayer lo vimos en acreditación y bueno, y va para la nueva malla, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo sé que como está estructurado este curso ahorita no es lo ideal, pero es lo que tenemos porque no hay más. Así que muchas gracias, nos vemos pronto. El que tenga oportunidad vea esa rendición de cuentas que hicieron hoy, ¿verdad? Para que vean cómo está esa parte del Plan Nacional de Descarbonización y sobre todo ubiquen lo que ustedes están haciendo, lo que a ustedes les interesa, de todas las matrices en que podemos trabajar en la ingeniería ambiental y vean cómo se relaciona con ese Plan Nacional de Descarbonización. No sé si tiene alguien algún comentario. Bueno, entonces... Gracias, profe.
Bueno, Gracias, profe. con gusto. Nos vemos entonces. Recuerden el quiz mañana a partir de mediodía. Chao. Sí, gracias, Muchas chao. gracias, profe. Hasta luego. Luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.